@canal Piso Bajo y Pura Vida. Seguimos con ustedes y con Daniel Santolo, miembro del CEN de Avanzada Progresista, del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización política. Candidatos hoy en Venezuela, lo decía Polianalítica en una @Polianalítica, una cuenta que es aliada de nuestro espacio, más de 20 nombres salían en una publicación de liderazgos, por supuesto que ya se miden en Natanalysis sus niveles de aprobación y de rechazo, pero otros nombres también en organizaciones políticas que han planteado en medio de este debate de candidaturas presidenciales hacia 2024 podrían presentarse. Muy poco se habla hoy de propuestas. Avanzada Progresista, como mencionamos, es una de las organizaciones que está planteando una propuesta y no un nombre. ¿Cómo lo están recibiendo esas personas con las que se han reunido en ese contexto? Porque hoy nadie habla de la propuesta al país, sino de la propuesta del nombre y del mecanismo para definir ese nombre. Bueno, nosotros, por supuesto, para definir el nombre, primero estamos planteando que hay una propuesta que interprete ese candidato. De lo contrario, bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, tal vez el sector que llaman del G4, que está planteando hacer unas elecciones internas En 2023. excluyentes, porque no ha invitado absolutamente a más nadie. Bueno, ¿qué va a promover eso? Bueno, menciona partidos minoritarios. Bueno, pero unos partidos que no tienen, la ninguno tiene refundación. tarjeta. Todos los partidos, ellos se están aglutinando, por cierto, en la tarjeta de la MU, que es la tarjeta secuestrada, porque ellos secuestraron esa tarjeta en acuerdo con el gobierno para participar en las elecciones del año pasado. Bueno, ¿qué va a suceder allí si ellos escogen un candidato a lo interno de ellos? Bueno, que le va a dar cabida a todo aquel que quiera aspirar, que aspire, porque está siendo excluido. Entonces el problema no es el método, el problema es que nos sinceremos. Te ponía el ejemplo, ¿qué pasó en Barinas? En Barinas no hubo primaria. En Barinas hubo un gran entendimiento alrededor de un candidato, luego que el gobierno atropelló las elecciones, las anuló, y el pueblo de Barinas inteligentemente salió a votar. Y salió a votar por una opción para derrotar al gobierno. Y eso puede suceder a nivel nacional. Si nosotros somos lo suficientemente, si se quiere, conscientes, podríamos buscar un candidato de unidad que represente ese proyecto de país, sin necesidad de medirnos, y decirle a la población, mire, nosotros consideramos que para un gobierno, para retomar la democracia, para avanzar, podemos poner este nombre y que nos reunamos todos alrededor de él. Porque ¿cuál es la intención? ¿Solo derrotar al gobierno? No, hay que derrotar al gobierno y después hay que hacerlo bien, porque eso ha sucedido en otros países. Tú derrotas al gobierno y después el gobierno vuelve, porque lo haces muy mal. Sucedió en Argentina, sucedió en Nicaragua. Bueno, es un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que poner sobre la mesa al país? Propuestas. Y esas propuestas que las reúnas, que las interprete una persona. Y entonces, claro, eso sería lo ideal. Ahora, si eso no se da, bueno, vamos a ir a unas elecciones internas donde todas las heridas van a quedar allí, porque eso es una competencia. Tú escucharás a un candidato hablando mal del otro. Bueno, y entonces eso también puede alejar a la gente. Además, aquí no va a haber candidato único, eso hay que decírselo a la población, eso es falso. Tal vez haya un candidato unitario de un sector, pero eso no le niega a los demás que quieran aspirar que presenten su candidatura. Entonces, bueno, vas a despreciar esa posibilidad. Claro, pero quien no lo haga va a ser tachado de divisionista. Bueno, pero los resultados del 21 de noviembre del año pasado demostraron que aquí no hay un bloque hegemónico de la unidad. El G4 no tuvo más de 1 millón y tantos de votos. La Alianza Democrática tuvo más también de 1,5 millones de votos. Y hay otros sectores que están fuera de la alianza que también tuvieron más de 1 millón de votos. Entonces, hay 3 bloques claros de la unidad. Bueno, busquemos una fórmula para unificarnos, pero unificándonos abiertamente y de verdad poniendo la unidad sobre la mesa. Porque ¿cuál es el problema de la unidad vista del sector del G4? Bueno, que es que si no son ellos, no es nadie. Entonces, no podemos plantear así. Y se dio, aquí hay ejemplos claros. ¿Qué sucedió con Lady Gómez en Táchira? Bueno, hubo toda una conspiración para que la compañera perdiera la gobernación. ¿Por qué esa conspiración? Nuestro compañero Henry Falcón en Lara. ¿Por qué se conspiró para sacar a Henry Falcón de la gobernación de Lara? Bueno, porque son posibles candidatos presidenciales. Entonces decidieron sacarlos de la carrera presidencial. Bueno, eso es legítimo. Yo creo que es legítimo, más no es ético. Entonces, ¿cómo hacemos ahorita para ponernos de acuerdo realmente en una solución del país? Quedan 2, 3 años. Bueno, tenemos tiempo para ello, no hay apuro. Construyamos, democraticemos al país. Y pasemos la página. ¿Es posible pasar la página? Por supuesto que sí. ¿Es posible que Avanzada Progresista logre sentarse en una mesa con el G4 sin que digan, es que ustedes no son tenemos problema? Es que el problema es que las ofensas vienen de allá para acá.
ellos se fueron a Panamá ahorita, ¿le consultaron a alguien que iban a discutir o que iban a tomar la decisión en Panamá? No, fueron ellos 4. Entonces aquí no les va a consultar a los partidos, al resto de los partidos, a los gremios, a los sindicatos, a los empresarios. ¿Qué vamos a discutir nosotros en México? ¿Cuál es la propuesta de México? ¿Cuál es la discusión de México? Entonces nadie sabe eso es un secreto. Entonces yo creo que las discusiones deben darse de cara al país. Vamos a decirle francamente, ejemplo, ¿cuál es la discusión de México? ¿Por qué se está pidiendo ir a México? ¿Cuál es el objetivo de México? Yo no lo sé. ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Por cierto, que es una discusión que ya está agotada, porque el gobierno se sentaba en México con el G4 para que fuera un puente con los Estados Unidos. Para el tema de las sanciones. Exactamente, ya el gobierno consiguió una línea directa con Biden. ¿Necesita al ir a México nuevamente? Yo creo que no. Entonces, bueno, ahí hay discusiones que hay que dar, pero hay que darlas abiertamente y francamente frente al país, hacia dónde vamos y con quién vamos y para qué vamos. O sea, por eso nosotros mantenemos, y estas reuniones que estamos haciendo en Avanzada Progresista con otros sectores, es haciendo este planteamiento. Construyamos una propuesta de país que pueda ser encarnada por alguna persona, algún venezolano, que los hay, para que se la presentemos al país. Y nosotros solo no lo hemos dicho, muchos voceros lo han dicho. ¿Por qué no un candidato de consenso? ¿Por qué esa exclusión? La intención es derrotar al gobierno y hacer un buen gobierno después que nosotros lleguemos. Si ese es el objetivo, bien bueno, hagámoslo. Y eso no necesariamente pasa por unas primarias excluyentes ni por estar atropellando al resto de la oposición. Y ese venezolano, ya esto por supuesto es más especulación y por supuesto interpretación del momento, ese venezolano tiene que venir de la vida política, porque en este contexto ha sido comparado con el año 98, en algún momento con otros invitados, donde hablaban de una situación en que los partidos tenían bajos liderazgos que no tenían apego con la ciudadanía, partidos políticos que no tenían militancia o no tenían esa fidelidad que tradicionalmente pudo haber tenido un partido como Acción Democrática y COPEI, que llevaron a un resultado en el 98 que ya todos conocemos. Se ha contrastado con otros momentos en los que el descrédito hacia el sector político lleva a que una figura lejana a este mundo pudiese capitalizarlo. ¿Ese venezolano puede estar? Por supuesto que sí, puede estar fuera de los partidos. Pero es que si nos ponemos a ver lo que tú estás diciendo, el rechazo de la gran mayoría de los liderazgos de los partidos políticos que aspiran, supuestamente, porque tal vez ninguno lo ha dicho, bueno, llegan al 80% de rechazo. ¿Por qué no? Al mismo nivel de quienes adversan. O hasta superior. En las últimas encuestas, Nicolás Maduro está por encima de muchos de esos liderazgos que aparecen allí. Hasta 10 puntos le saca más de uno. Entonces, bueno, ¿por qué no explorar otra oportunidad, unas caras nuevas de venezolanos que no necesariamente hayan estado ligados a la política, pero que puedan servir para un puente, para salir de este gobierno autócrata, autoritario, y empezar un gobierno democrático que normalice la situación del país? Eso es una propuesta, bueno, la estamos discutiendo con estos sectores. Nosotros pensamos que sería la vía más expedita para ir a un proceso electoral y salir triunfante, porque lo otro, y lo consideramos así, si aquí se llega a elegir un candidato por primaria excluyente, como lo está planteando este sector que se reunió en Panamá, lamentablemente eso no es garantía de triunfo. Muy por el contrario, eso va a permitir que todo el que aspire se inscriba. Van a haber 5, 6, 7, 8 candidatos de oposición y ya sabemos todo lo que va a pasar. El gobierno unificado alrededor de su política, con el 25% que maneja hasta ahora, porque no es más, bueno, va a ganar la presidencia de la República. ¿Cómo ve Daniel Santolo y Avanzada Progresista al adversario? Porque una cosa es que la candidatura logre materializarse, sea unitaria o sea una figura que pueda capitalizar el descontento y lograr un resultado favorable en 2024. ¿Cómo garantizar la cohabitación de las fuerzas políticas en este país a un adversario que te dice que ni con votos ni con balas, que más nunca volverán al poder? ¿Qué pasa con el otro lado de la...? Eso es lo que yo digo, bueno, eso es amenaza sin sentido. Nosotros el 21 de noviembre derrotamos el gobierno en votos. Si los votos de la oposición hubiesen sido por alrededor de una figura, hubiésemos ganado la presidencia. Además, en el 2018, cuando aquí se llamó a no votar,
si hubiese ganado la presidencia de la República. El rechazo del gobierno también ronda el 80%, la decepción, la tragedia que ha significado este gobierno. Lo que pasa es que tú tienes que conseguir una ruta de unificar al país alrededor de una propuesta para derrotarlo. Este gobierno es derrotable electoralmente y se ha demostrado. Y podrán amenazar, podrán gritar, podrán patalear. Bueno, lo hizo Chávez en su mejor momento, cuando fue derrotado en el 2007 la reforma constitucional. Tuvo que aceptarla, porque aquí también se olvida un factor que es muy importante, que es la Fuerza Armada. Yo estoy seguro que la Fuerza Armada venezolana, como lo que es, va a hacer respetar cualquier decisión del pueblo venezolano, sea a favor del gobierno o no. Yo confío en eso. ¿Y por qué? Porque eso le va a traer paz al país, que es lo que queremos, desarrollo. El país tiene que entrar en una etapa de estabilidad política, de gobernabilidad, para que podamos desarrollar la industria, para que aquí vengan inversiones extranjeras, para que se genere empleo. Eso es lo que nosotros queremos. Y en eso la Avanzada Progresista ha estado predicando, porque nosotros consideramos que una salida de fuerza, por el contrario, lo que va a traer es más tragedia a este país. Imagínate tú aquellos que pedían invasiones. Eso es una cosa de verdad de locos. Igualmente las sanciones. ¿A quién han dañado las sanciones? Seamos sinceros. Yo creo que ya todo el mundo está reconociendo que esa política de sanciones fue todo un fracaso. Muy por el contrario, lo que hizo fue atornillar al gobierno en el poder, porque tiene más control sobre la sociedad, porque la gente depende de una bolsa, de un bono, de un salario. Como si tú rompes eso y logras que aquí, como está sucediendo ahorita, la gente salga a producir, obtenga sus propios recursos, se independiza del gobierno. Y cuando vaya a votar, va a votar conscientemente, sin presión, y puede votar entonces con firmeza en contra de este gobierno. Yo estoy seguro que esa política, por supuesto, hay gente que dice, bueno, es que faltan 3 años, que falta mucho. No, yo estoy escuchando eso hace 20 años. Si hubiésemos aplicado la ruta democrática desde un principio, yo te aseguro a ti que en este momento Nicolás no fuera presidente. Entonces, bueno, estos 3 años que nos quedan es para fortalecernos, para democratizar los sindicatos, enseñar que somos demócratas, las universidades, los gremios, todo eso, y los partidos tienen que demostrar que practicamos la democracia. Entonces, ese es el llamado. Ahorita el CNE, bien bueno, habló de que iba a abrir los procesos de elecciones sindicales. La CTB tiene 20 años que no hace elecciones. ¿Cómo pretende representar a los trabajadores? Entonces, eso hay que resolverlo. Los presidentes de gremio, aquí hay presidentes de gremio que tienen casi 25 años que no han llamado un proceso electoral. O sea, ¿cómo tú hablas de democracia y no la practicas? ¿Cómo tú dices que este gobierno es un gobierno autoritario y tú en tu pequeño espacio de poder no pretendes hacer elecciones? Yo creo que eso hay que impulsarlo. Estos 2 años que tenemos es para democratizar, elegir nuevos líderes que le hablen al país. Todo eso puede tributar en que haya también motivación a votar. Por supuesto. Podemos conseguir las garantías que sea, digo, como ciudadanos, con las garantías que sea para 2024, conseguir el árbitro electoral idóneo para cualquiera de los actores políticos, pero si la gente no va a votar... Ese es el problema, es que aquí el problema no son las garantías, el problema es motivar a la gente a votar. Cuando la gente sale a votar es imposible, además el sistema electoral venezolano está diseñado en este momento. Yo soy jubilado del Consejo Nacional Electoral y por años trabajé allí. En este momento, usted vota por A y el voto sale por A, ahí no hay manipulación alguna. El problema es que si usted se queda en su casa, por supuesto, decide una minoría. ¿Con cuántos votos ganó el presidente Nicolás Maduro las elecciones? El presidente el chavismo ha perdido más de 5 millones de votos en los últimos años. La gente está dejando de votar por el chavismo. Pero no consigue una contraparte para ir a votar. Entonces hay una franja que se ha estudiado estadísticamente de casi un 60% de la población que no se moviliza, porque no está de acuerdo con el gobierno, pero tampoco está de acuerdo con la oposición. Entonces hay que hacer un trabajo allí para convencerlos, para motivarlos, para demostrarles que sí es posible un país mejor. Bueno, ese es el trabajo que le sale a la dirigencia política y a los partidos políticos. Cerramos con un comentario que nos llega. Daniel Joropo nos escribe para nuestro invitado: es necesario un entendimiento y un diálogo entre los 3 sectores de la oposición, ya no son 2, ahora son 3 sectores de la oposición, y llegar a 2024 con un plan y proyecto el cual abarque a todos los venezolanos de a pie. Incluyendo al gobierno, a los sectores que creyeron en Chávez. Pues eso fue una población que creyó en esta
en esta política, a ellos también hay que incluirlos. Todos somos necesarios para sacar al país adelante. Diputado, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos a ti, esta tarde. amigo. Daniel Santolo estuvo con nosotros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista, diputado en la Asamblea Nacional. Hablando precisamente de renovación, este año se van también a hacer las elecciones para la FCU de la Universidad Central de Venezuela y al regreso uno de sus candidatos, Jesús Mendoza, estará con nosotros.